Qué gusto verlos, la verdad, estos recibimientos son muy calurosos aquí en la FIL como siempre y bueno, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes presentando la edición conmemorativa de Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza, que solo tiene 25 años, 25 años. Jovencísimo. Su primera novela fue Esta es esta, y en 25 años la vida, Cristina, te ha dado unas grandes sorpresas, estar aquí hoy entre otras. Y nada, decir que el año pasado presentamos aquí la poesía reunida de Cristina y que el año anterior no pudimos presentar El Invencible Verano de Liliana, así que este año, conmemorando su primera novela, nos sentimos muy contentos. Y para esta presentación y charla nos acompaña el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Muchas gracias por venir, Jesús. Neuropsiquiatra, ensayista y novelista, autor, entre otros libros, publicado en Debate de la Melancolía Creativa y la novela Paramnesia, que fue tu primer libro publicado. No se nos olvida. Y nada, los dejo con ellos, espero que sea una presentación que disfruten. Firmaremos libros después del acto, allá en el módulo de firmas. Y nada, adelante, Jesús, Cristina. Bueno, yo antes que nada los saludo. Buenas, sí se oye, ¿no, verdad? ¿Sí está? Ok. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Veo que algunas de las personas que me habían pedido firmas y habían jurado que sí iban a estar aquí, sí están. Les estoy tomando lista, no crean que no. Ahí los veo y los reconozco, mira, están, exacto, entre otros. Gracias por estar aquí a todos y a todas y a todes. Y quiero agradecer de antemano al clan Ramírez Bermúdez aquí presente por el acompañamiento con este libro. Ya habíamos hecho una presentación de La Castañeda hace algunos años, ¿no, Jesús? En Zacatecas, en el High Festival. Exactamente, entonces me da un gustazo poder platicar contigo otra vez el día de hoy. Al contrario, yo me siento tremendamente emocionado de poder estar aquí hoy con ustedes, contigo, Cristina. Muchas gracias, Andrés, también por la invitación. Y realmente es una ocasión formidable porque es una obra de una enorme riqueza, no va a ser posible en una hora ni siquiera a lo mejor empezar a meternos a las raíces y a las ramas de este proyecto, pero a mí me pasa mucho como a muchos de tus lectores que a lo mejor en una forma ambiciosa de pronto pretendo ir horadando, ¿no? tu obra, y siempre voy encontrando, por así decirlo, como piezas que llevan otras piezas, y pensé que era a lo mejor como racimos creativos, ¿no? Pensé, por ejemplo, en tu obra sobre Rulfo y la autobiografía del algodón, que parecen formar como un racimo, y pensé en esta obra en particular que quizá forma parte de ese racimo, ¿no? En donde está tu ensayo sobre La Castañeda, las narrativas dolientes desde el manicomio general, y también probablemente La Cresta de Ilión. Bueno, no sé, yo lo asocié, ¿no? en mi imaginación, quizá por la faceta clínica que tiene ese texto, aunque ciertamente es un texto que me di a la tarea de leerlo recientemente para recordarlo, y que tiene un ejercicio probablemente imaginativo que colinda con escenarios a lo mejor un poco más surreales, ¿no? Mientras que en este proyecto se ve como esa encrucijada, ¿no? entre la realidad y la ficción. Entonces yo quería preguntarte primero que nada por esa idea, ¿no? de los racimos, de los racimos creativos, y cómo aparece esta novela, digamos, en la configuración de tu obra en general. Muchas gracias. Sí, fíjate, yo creo que tienes razón en esto de los racimos, y esto es algo que me han ido haciendo notar los lectores, las lectoras de estos libros, ¿no? Yo escribí hace algunos años, Nadie me verá llorar, no entremos en detalles, por favor. Es un libro como saben los que ya lo leyeron, como sabrán los que empiezan a familiarizarse con el libro, en el que está muy presente el papel del documento, el papel de la búsqueda y la investigación, en un tiempo en que, por cierto, no había Wikipedia, tomen eso en cuenta.
Cada dato que está ahí fue investigado a pie y a mano, entonces hay un montón de tiempo. No tengo nada en contra de Wikipedia, la he usado también, o sea, estoy bien, estamos en paz, la Wikipedia y yo, pero en este libro sí hay todo ese trabajo, digamos, de imaginación, pero una imaginación muy engarzada, muy cerquita, ¿no?, del documento histórico. Y creo que hay un salto, tal vez, que va de Nadie me verá llorar a los libros que mencionaste, el Había mucha neblina, mucho humo, no sé qué, que publiqué por ahí del 2016, tú me recordarás esa fecha, bien, y después la autobiografía del algodón hasta llegar al Invencible verano de Liliana. Creo que ahí hay una línea, un aprendizaje, o tal vez un desaprendizaje a lo largo de los años, pero un juego muy cercano, muy material también, con el archivo, con las palabras de los otros, con la experiencia de los otros, con lo que otras personas escriben y dejan tras de sí, con sus huellas, y una vocación, digámoslo así, de ir recogiendo esas huellas y de hacer todo lo posible, de llevar a cabo todo el trabajo de investigación para cuidar esas huellas, para que brillen, digamos, de alguna manera en el mundo contemporáneo y que puedan tener esa relación con los lectores de ahora. No sé qué me da que menciones también a La Cresta de León, que es una novela, que fue la segunda novela que publiqué, no la segunda que escribí, pero sí la que le siguió directamente a Nadie me verá llorar. Y me acuerdo mucho, es totalmente de ficción, yo creo que ahí cambia ese tono, ¿no? Pero me acuerdo mucho que cuando yo publiqué, bueno, esta es otra historia muy larga, ya rápido, es que publiqué La Cresta de León pensando que en mi cabeza era una novela absolutamente distinta a Nadie me verá llorar, ¿no? Era una novela verbal, era una novela que tenía que ver con el tiempo, no con el espacio. La otra, yo siempre he concebido a Nadie me verá llorar como una novela de sustantivos, de espacios, y yo dije, no, estoy escribiendo algo bien distinto en La Cresta de León. Y de las primeras entrevistas me pregunta los periodistas, ¿no?, que son los primeros que van leyendo, me dice, oiga, ¿y por qué sigue escribiendo de lo mismo? Y entonces yo le digo, pero no, ¿cómo? Y me tuve que detener porque en efecto, a lo mejor en términos de las estrategias es muy distinta, pero hay médicos, hay hospitales, hay fin del mundo, entonces uno va ahí dejándose también sorprender por lo que los personajes y el lenguaje hacen con uno, que siempre es por lo regular lo que les da la gana, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Ya. O sea que hay ciertos escenarios que digamos que conectan a las dos obras, pero ciertamente en la Cresta de León domina, es mucho más fantasmagórica, sí, en un sentido, ¿no? Sí. Toda esta idea de los dobles, ¿no? De las dos, por lo menos dos, Amparo Dávilas, y sí es una novela mucho más surreal, fantasmagórica, mientras que Nadie me verá llorar también puede tener esa dimensión, ¿no? Es algo que me interesa mucho platicar un poquito más adelante contigo, en el sentido de que tiene muchas texturas, yo les llamo como texturas psicológicas, pero me gustaría avanzar para platicar de eso. Pero quería comentar muy brevemente de los múltiples ejercicios de lectura que uno puede hacer. Yo, bueno, leí la novela hace muchos años, a mí me llegó desde ciertos lectores tuyos que tenías en Tijuana y me llegaron a colonizar ya con esta obra, ¿no? Y la leí muy entusiasmado en su momento, y ahora la releí con muchísima curiosidad de ver cómo era ese proceso, esa nueva experiencia, pero ahora la leí, por así decirlo, con una especie de doble cabeza o doble conciencia, porque lo empecé a leer y mi pareja, que se dedica también a la clínica, inmediatamente le asaltó la curiosidad, entonces fue a conseguir el libro, se puso a leerlo, y entonces a veces ella me lo leía en voz alta, entonces yo tenía la opción de escuchar el libro, como si fuera un audiolibro prácticamente, y luego tenía la opción de leerlo, entonces ahora entraba por los ojos, era un proceso más bien visual. Entonces a veces era auditivo, a veces era visual, y también hicimos el ejercicio de que ella lo leyera y yo al mismo tiempo lo veía. Entonces esa tercera forma, ¿no?, donde se unía, digamos, la experiencia visual y la experiencia auditiva, no sé, me permitió tener como unos niveles de concentración que yo no había experimentado mucho, pero un pequeño detalle que fue como una especie de error, podríamos decir, informativo, fue que yo tenía una versión donde aparecía Matilda, ¿no? Y la otra versión aparecía Modesta. Sí. Entonces, de pronto teníamos esa especie de cortocircuito, ¿no? De Matilde o Modesta, pero
Bueno, eso me lleva, por supuesto, al ensayo que ahora escribiste, ¿no? Este pequeño ensayo, Vivir en la vida real del mundo, que entiendo que es un concepto que además te parece que debería ocupar prácticamente el lugar de un título, y me pareció un ensayo formidable. Ojalá que nos puedas platicar un poco de él, pero en particular me interesó muchísimo la dimensión que ahí destacas, digamos, de la experiencia sensorial, que va más allá de lo estrictamente lingüístico, y que pasa por ejemplo, los ejercicios de caligrafía, ¿no? que hiciste y que aparecen ahí en ese texto, tus ejercicios de escritura, de tratar de escribir tu misma mano, ¿no? La escritura de Modesta Burgos, y también esos como ejercicios, digamos, de visualidad, ¿no? Entonces, no sé si quisieras comentarnos un poquito acerca de este nuevo escrito que incluiste en esta edición. Sí, claro. No, y va al corazón, yo creo, incluso de la primera versión de Nadie me verá llorar. Para algunos de ustedes seguramente están familiarizados con la experiencia del archivo. Han tenido que entrar por los pasillos, se han perdido entre índices y documentos, pero saben que una experiencia fundamental, además de perderse, es tocar, ¿no? Los documentos. Hay ahí algo que entra en juego y que tiende a volver lenta esa relación, ¿no? A veces cuando leemos en pantalla o incluso cuando oímos, aunque son dos experiencias tan distintas, ciertamente nos puede ganar la velocidad, y hasta hay cursos de cómo leer así casi sin, ¿cómo dicen? Lectura transversal y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero cuando uno está frente al documento y lo está tocando, hay otro tiempo, y es un tiempo que va estableciendo también la relación del cuerpo a cuerpo, es una relación muy material. Yo creo que a mí esa es una experiencia que me ha impactado muchísimo, que me ha fascinado y que de alguna u otra manera ha informado todo lo que he escrito. Pero es una experiencia que solo tenía yo y de la que he platicado, y ahora tanto para la portada como para el pequeño cuadernillo que incluimos, decidimos que sería importante compartir con los lectores y las lectoras también esa experiencia tan material. Y por eso volví a hacer algo que yo había hecho cuando inicié la investigación. Fíjense que cuando yo abrí el documento, el expediente, de quien ahora ya sabemos que se llama Modesta Burgos, lo que más me impresionó, por supuesto, fue que contenía cartas y notas, lo que ella llamó sus despachos diplomáticos, ahí mismo. Y eran notas que ella firmaba con su nombre completo, bueno, Modesta Burgos L, así lo firmaba. Y estaban escritas con una calografía que ahora ustedes pueden entender lo difícil que fue leer eso y entenderlo bien. Y yo dije, es que no sé, si nada más lo veo, se me pueden pasar cosas, yo esto lo tengo que volver a escribir. Y eso hice hace años, puse una hoja de papel cebolla, que entonces era mucho más fácil de conseguir que ahora, por cierto, es imposible. Y en aquella época utilicé un lápiz cualquiera, pero ahora sí me preocupé que fuera un lápiz de la consistencia y el color del que aparece más o menos aquí. Es algo que en esa época se le llamaba tinta lápiz, y que se utilizaba mucho en las oficinas antes de que hubiera fotocopias. Entonces, este lápiz, ¿se acuerdan? Bueno, no, ni yo me acuerdo de eso. Ni yo me acuerdo de eso, por cierto, pero que a veces se moja, ¿no?, con la lengua, y que deja la lengua pintada de morado, y que, por supuesto, si hay humedad en el archivo, o si hay algo de humedad alrededor del documento, adquiere este color tan peculiar, este moradito. Entonces, lo que dije ahora es, para mí como investigadora, como alguien que estaba interesada en realmente entender, en habitar, ¿no?, las palabras de una persona, el hacer la transcripción caligráfica fue importante. Y creo que me tomó años entender que no era nada más una cuestión de dilucidar o de tener la claridad respecto a las letras, sino era algo mucho más. Era poner en juego otro sentido, el sentido del tacto, y era poner al cuerpo ahí en una posición que requería esa escritura, una posición que no necesariamente era la automática o natural de mi propio cuerpo, porque bueno, cada que escribimos algo, pues tomamos un montón de decisiones, cada quien, ya saben, alguien toma el lápiz así, otros lo toman así, movemos los codos de distintas maneras. Entonces ahora lo hice, ya muy consciente de que el efecto que perseguía era esta sensación, una vez más, de cercanía, de una cercanía material respecto a Modesta,
Y bueno, anduve por unos días diciéndole a todo el mundo, ya soy artista visual. Ya, he cambiado de disciplina y ahora ya tengo que ver los materiales, las hojas, el papel, no sé qué. Y el gusto me duró muy poco porque conforme fui haciendo la transcripción, pues toma tiempo y ciertamente no era la posición natural de mi cuerpo y entonces terminé con una tortícolis horrenda que no me curó ninguna pastilla por días y después dije, yo creo que me regreso a ser nada más escritora. Esto de ser artista visual es muy peligroso. Entonces no sé, pero ahí va un poco la sensación el efecto de aquí está, estas son sus palabras, a lo mejor ustedes leyendo esto entienden ven otra palabra, no necesariamente la que yo entendí, y ese también es un riesgo, pero es un riesgo que yo creo que tenemos que correr, que corremos siempre que escribimos en todo caso. Me acuerdo de un concierto de Laurie Anderson que decía que ante la duda era mejor declararse artista multidisciplinaria, ¿no? Sí. Yo creo que tú sí tienes derecho de hacerlo indudablemente, y también pensé en este concepto que desarrollan mucho en el campo de la filosofía de la mente o la neurociencia, ¿no? La idea de la cognición encarnada o cognición corporeizada, que parte mucho de esa idea, ¿no? De que, digamos, la memoria pues no es solamente una memoria cerebral, sino una Exacto. memoria corporal, donde cada una de las células del cuerpo contribuye, ¿no? Con sus procesos metabólicos, bioquímicos y demás, a esos fenómenos de evocación, pero también me acuerdo... Qué bien, porque sí está aquí, tenía que hablarnos de las células. Perdón. Bueno, yo me acordé de una cosa que en La Castañeda, por ahí creo recordar, a lo mejor estoy alucinando, que mencionas en algún momento que cuando empezabas a ir a los archivos y demás, como que anhelabas ese fenómeno prácticamente de, como si escucháramos las voces, ¿no? Las voces de los archivos, las voces del pasado, las voces de los documentos. Y ahora que tuve la ocasión de ver y escuchar la obra, como que tuve ese gozo, ¿no? De que sean las voces las que empiecen a poblar nuestra conciencia. Y yo no sé, me pregunto si al hacer estos ejercicios manuales, ya es una pregunta así abiertamente, si es como una especie de ejercicio de invocación, casi como de medium o algo parecido. No sé si quieres platicarnos. Fíjate que esta vez que estaba en el archivo, regresé por supuesto al archivo, algunos de los archivistas todavía seguían trabajando ahí, los reconocí, nos saludamos de aquellas épocas, y una de las cosas que me dijo me llamó mucho la atención, porque yo estaba muy seria, ¿no? En posición, me designaron un pequeño escritorio en una zona apartada para que hiciera esta labor y empecé yo a escribir muy seria con mis guantes, tienes que cubrir la cara y todo porque pues, son documentos delicados, y estaba yo muy concentrada y en eso pasa el archivista y me dice, wow, sí la estás habitando, ¿verdad? Sí, ya viene Modesta. Y yo me quedé como, es cierto, a lo mejor lo podemos tomar a la ligera, pero uno no escribe, uno no transcribe, uno no escribe sobre la letra de otro sin consecuencias. Y me refiero al proceso muy manual de estar tratando de emular la letra, pero incluso cuando uno está citando algo, ¿no? Cuando utilizamos las comillas, cuando estamos parafraseando, es decir, hay una invocación, hay una necesidad de tener presente a la fuente de esas palabras, de esa experiencia como tal. Y bueno, yo creo que si de algo sirve la literatura, la escritura, yo creo que sí tiene ese poder de invocar, porque estamos compartiendo esa escritura y no es una invocación, digamos, aislada, individual, sino una invocación en la que nos metemos todos, lo querramos o no, en el momento en que estamos leyendo, estamos creando todos juntos un espacio para que exista ahí alguien como Modesta Burgos. Ok, entonces, digamos que me interesa mucho esa parte, ¿no? De la creación del personaje, porque digamos que si uno hace la búsqueda, ¿no? Así en internet, uno encuentra a Modesta Burgos, o sea, ya es un personaje que llegó a existir, ¿no? Ya es un personaje, digamos, que tiene su propia vida, por así decirlo. Bueno, la tuvo, ¿no? O sea, literalmente es una persona, por supuesto, una persona real, pero que probablemente llegó a los grandes archivos de la memoria colectiva en virtud de tu trabajo, de esta novela en particular, y todo lo que ha sucedido con ello. Pero ahora ella tiene una doble vida, ¿no? Exacto.
Esa parte me interesa mucho, no Es sé si quieres loquísima, comentar algo es muy sobre loca eso. porque no solo es el caso de Modesta, sino también de Joaquín Buitrago. Fíjense que, de hecho, la Feria de Guadalajara, yo no dije gracias a nadie hoy, ¿verdad? No dije gracias a la feria ni nada, nada más entramos. Bueno, gracias Feria de Guadalajara. Pero la Feria de Guadalajara me ha dado siempre muchos regalos y además de cálidas recepciones, lectores, lectoras, en fin, todo esto. Pero esta vez, antes de entrar a una conversación en la que iba a participar, una chica, una mujer que venía de Michoacán, se acercó a mí para decirme que tenía algo que darme y estaba temblando. Y yo dije, oh Dios, ahora sí, ya la armamos. Digo, uno nunca sabe si va a ser pariente de algún personaje que menciono aquí y viene, en fin, no les doy ideas, pueden pasar todo tipo de cosas, ¿no? Pero lo que ella traía en las manos era el acta de nacimiento de Modesta Burgos. Se había tomado el tiempo, sí, exacto, así me quedé yo, wow. Se había tomado el tiempo de hacer la investigación, de entrar a archivos de genealogías y había encontrado el documento. Y gracias a eso ya sabemos que no solo se llamaba y se sigue llamando Modesta Burgos, sino que su nombre completo es María Modesta Juliana Burgos López. Nacida el 15 de junio, que eso la hace Géminis. Cáncer. Oh, Dios, yo pensé que era Géminis. Es Géminis, junio. Junio. Sí, junio, sí. Es una Géminis. No. 15 de junio, Géminis de 1882. Es decir, lo que estás diciendo, está ahí su vida, está ahí el acta oficial que la convierte en ciudadana, ¿no?, de este país, y por otro lado está esta vida que fuimos creando juntas, yo con lo que ella dejó de huellas, interpretándola y reescribiéndola. Y llega un momento en que yo creo que es válido perdón, preguntarse, ¿cuál, no? Porque bueno, tanto tiene derecho la una como la otra a tener su propia existencia autónoma y particular. Y yo lo que te puedo decir ahí es que yo la leí con todo cuidado, traté de hacer la investigación más exhaustiva posible para reconstruir el mundo donde ella vivió, donde las calles que pisó, las cosas que compraba, no sé, los periódicos que pudo haber revisado. Todavía no sé dónde aprendió a escribir, porque tiene, como lo pueden ver, una letra rebuscada, decorada, con grandes, hace unas cosas así con mucha personalidad, ¿no? Entonces hay esa Modesta que vive Nadie me verá llorar, y hay otra Modesta que sigue su camino en el mundo y cuyo nombre es mucho más largo que en la novela, ¿no? Eso sí. Nada más lo de Joaquín Buitrago, que es el personaje, su pareja de alguna manera, su interlocutor, quien la acompaña en esta novela, que es el fotógrafo del manicomio La Castañeda. Joaquín empezó para mí cuando revisé un libro que se publicó hace mucho tiempo por el Palacio de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Eran las fotografías anónimas que un fotógrafo había tomado de algunos burdeles en la Ciudad de México. Y esas fotografías, la única seña de identidad eran 2 letras que aparecían en la esquina inferior derecha, y era JB. Y cuando yo vi esas fotos dije, wow, yo ya traía el personaje, yo ya sabía que era un fotógrafo, pero cuando vi las fotos dije, yo creo que estas eran las fotos que debió haber tomado Joaquín. Si hubiera existido, estas son sus fotos. Entonces por eso le puse Joaquín Buitrago, para que coincidiera con la JB de los retratos. El problema fue, y vuelvo al asunto, es que años después alguien hizo una investigación de historia de la fotografía y sucede que ese JB, esas letras le corresponden a otro nombre, a un Juan Berriozábal, que de hecho sí era un fotógrafo que se dedicaba a hacer también películas porno en la carretera entre México y Toluca. Entonces imagínense, mi familia vive en Toluca, yo estoy aprendiendo todo eso y digo, wow, o sea, más coincidencias no puede haber. Y ahí la situación es más grave todavía, porque hay un Juan Berriozábal histórico, ¿no?, que hizo ese trabajo,
y cerca de él, ahora persiguiéndole los pasos o al contrario, está también Joaquín Buitrago, que en mi imaginación también tomó esas fotografías. Y que es un personaje que tiene, bueno, es el hilo conductor en un sentido de la novela, ¿no? Es el que lleva al lector a conocer a Modesta y que también conecta con el personaje del doctor, que tiene una grandísima importancia también, ¿no? Nuestro colega internista, que me gustó mucho que fuera un médico internista, eso es un detalle que por atípico resulta muy verosímil, ¿no? Que haya sido un internista que tenía como grandes sueños de ir con Emil Kraepelin, ¿no? a escribir, a hacer su formación en psiquiatría, y tiene esos sueños de que lo va a conseguir con el dinero y demás, pero bueno, no vamos a entrar, por si alguien no ha leído la novela, en aspectos de la trama, pero bueno, es muy interesante esa parte de realismo, digamos, científico, en el sentido de que en la Castañeda sí se han reconstruido, ¿no?, los diagnósticos de la Castañeda con el sistema diagnóstico de Emil Kraepelin, y donde ahí entrando un poco, digamos, que a esa dimensión, ¿no?, científica del trabajo clínico, tú te permites ahí plantear, bueno, hay algunos casos que tú discutes aquí de sífilis, ¿no?, que por supuesto era como, pues digamos que el gran paradigma médico-científico de la época, ¿no? Y el caso de éxito, por así decirlo, el único caso probablemente de éxito que había habido en los grandes asilos, ¿no? Una historia además muy abigarrada, sin duda la que conduce al descubrimiento de la sífilis propiamente dicha y de su tratamiento y demás. Entonces aparece aquí la parálisis general progresiva. Yo incluso me pregunto si una de las razones por las que se planteó este diagnóstico de locura moral, que obviamente es un tema que tenemos que discutir, pudo haber estado influido, ¿no?, por estas ideas de que en la parálisis general progresiva de pronto había fenómenos de desinhibición, digamos que pues provocaba una transformación en los patrones de conducta moral en algunas personas. Pero bueno, estas son especulaciones, ¿no? Pero en todo caso, lo que me interesa mucho es que este personaje, nuestro fotógrafo, ¿no?, Joaquín, funciona entonces como el ancla narrativa, porque pareciera como que buena parte de la obra sucede a la manera de un diálogo, ¿no?, donde ellos están dialogando. Bueno, pero esta es una hipótesis porque en realidad hay una condensación de tantos recursos narrativos en esta obra, ¿no?, que es digno de análisis, ¿no? Pero me gustaría detenerme un momento en la figura del fotógrafo, su poder como formador de imágenes visuales y esa dimensión sensorial de la obra. No sé si quisieras comentar en eso, ¿no?, porque tiene una enorme riqueza sensorial. Por ejemplo, hay párrafos donde discutes los olores, ¿no?, de los pacientes durante los actos clínicos. Fue algo que yo comenté con mi pareja, ¿no?, que también es doctora, y nos preguntábamos cómo sabías eso, ¿no? O sea, ¿eso fue un ejercicio de imaginación literaria o cómo llegaste a esa dimensión de la sensorialidad de la obra? Fíjate que yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Lo que la escritura le ofrece a la conversación pública precisamente es su capacidad de articularse a los detalles concretos, que son los que alertan nuestros sentidos, ¿no? Otras disciplinas y otros tipos de escritura seguramente nos pueden propiciar no sé, niveles de abstracción importantes y reflexiones de otro tipo, pero la escritura que llamamos literaria, para mí, se gesta, tiene su poder precisamente en anclarse en el detalle concreto. Por eso decimos cuando leemos una novela que nos sentimos que estamos ahí, que estamos caminando en esa ciudad. Cuando una atmósfera está bien construida, después dices, es que yo conozco esa luz, ¿no? Tengo una amiga que hace ensayos que consideraba que la cosa realmente importante de escribir una novela es que un lector diga al final, quiero volver a estar bajo esa luz, ¿no? Ni siquiera la trama, ni siquiera el personaje, sino una especie de atmósfera que no solo cubre la novela, sino que uno va sintiendo, gracias a ese poderío del lenguaje, ¿no?, por el detalle concreto, uno lo va sintiendo, lo ves, lo oyes, lo hueles, lo tocas, etcétera, ¿no? Y entre más se haga eso, yo creo que más la escritura está contribuyendo a una… Esa es su gran contribución, digo yo, al diálogo público.
Pero para eso, claro, hay que tener mucha imaginación, pero yo siempre digo que hay que tener una imaginación responsable e informada, ¿no? O sea, yo pude haber dicho que olía a X y Y, no sé, a margaritas, y tú leyendo dirías, pues no, o sea, no me suena como que un hospital que fue creado en 1910, en septiembre, el 1 de septiembre de 1910, 3 meses después estalla la Revolución Mexicana en noviembre, se queda sin presupuesto, hay un montón de gente adentro, tú dirías, o sea, no tiene sentido, a margaritas eso no va a oler, ¿no? Pero entonces yo creo que, y ahí está algo que yo creo de la ficción y de la no ficción, que es que depende de una investigación profunda, concreta, detallada, ¿no? Y por eso les mencioné antes que me llevé 5 años escribiendo la novela, o sea, investigándola y leyendo reportes de doctores y leyendo, algunos, no todos, son 75,000 los expedientes de la Castañeda, yo leí en esa época 300 bien leídos, ¿no? Y con ojo, con las miras de ir buscando esos detalles, que son los detalles que a mí no me pedían en mi disertación, porque también estaba escribiendo mi disertación para convertirme en historiadora, pero a mis profesores no les interesaba si la cazuela donde cocinaban medía tanto, o si el aceite hervía a tales grados, o si los mosaicos estaban quebrando, o si, eso no entraba en el espacio de interés de la investigación, digamos, histórica. Aunque debería, por cierto, y hay muy buena historia escrita de esa manera, pero bueno, ¿qué les voy a decir? Pero entonces yo tenía todos esos datos, tenía un montón de pequeños guijarros de hilos sueltos, que fueron los que a mí me sirvieron mucho para irlos entramando y reconstruir una experiencia sensorial de la Castañeda, de qué era estar ahí, porque bueno, esa era otra parte de mis preguntas, ¿no? Una cosa es que te digan que estás loco, a quien no le ha dicho eso, ¿no? Una vez en su vida al menos. Y otra cosa es estar confinado en un sitio donde no tienes privacidad, donde estás en un pabellón con un cierto tipo de cama, donde, por ejemplo, en el caso de Modesta, si estaba escribiendo algunas notas, la pregunta simple es como, ¿dónde las guardaba? Tenía ella, las ponía debajo de la almohada, tenía almohada, se las arrebataban los doctores, todo este tipo de preguntas que van surgiendo de los detalles, yo creo que es lo que yo utilicé para reconstruir esta atmósfera de la novela. O sea, en lugar de asumir que yo sabía qué pasaba ahí, yo estuve muy dispuesta a hacer todas las preguntas posibles que salían de estos hilos sueltos, y donde no encontraba respuestas, pues bueno, ahí entra la imaginación desatada también, pero es una imaginación que ya ha pasado también por la investigación, ¿no? Yo sí creo mucho en eso. Incluso los que escriben solo ficción y creen en la ficción pura y que solo se crea en la cabeza independientemente de todo, yo lo dudo mucho. Yo creo que hay un proceso de investigación largo, en el sentido más amplio de la palabra, no todo tiene que ser investigación de archivo, ¿no? En la investigación que a veces hacemos cuando meditamos, ¿no? O en la investigación que hacemos a veces cuando nos quedamos viendo el techo o asombrados ante la lluvia, ¿no? O sea, hay múltiples formas de estar investigando esos mundos que queremos compartir con los lectores. Ok, esto sí me lleva a una pregunta que yo tenía mucha curiosidad de hacerte, y a lo mejor ya es una pregunta un poco de orden, quizás si se quiere un poco teórico, pero estoy seguro que aquí hay muchas personas que escriben y tendrán la misma curiosidad que yo. O sea, tú eres finalmente una investigadora, ¿no? Y eres una historiadora, y por lo tanto, pues también tienes esa faceta científica, como claramente queda plasmado en el libro de la Castañeda. Entonces, digamos que conoces esa epistemología, ese sistema de conocimiento, ese sistema de pensamiento, y yo me preguntaba entonces, ¿qué es lo que agrega específicamente el trabajo de ficción a esa formación de conocimiento? En otras palabras, ¿qué tipo de conocimiento podemos obtener a través de la ficción, ¿no? Y si esto tiene que ver a lo mejor con el diseño de mundos posibles, o sea, la idea de que hay dos Modestas Burgos, ¿no? Una imaginaria y la otra un personaje real, reconstruido históricamente, sugiere la idea de que la ficción puede crear caminos, personajes, trayectorias, tramas
y entonces explora el mundo de la posibilidad. Totalmente. No, y aparte, fíjense, yo he tenido una relación difícil con la ficción. Hemos estado juntas un poco, algunos años, pero tenemos una relación complicada. Ese es el estatus de nuestra relación en Facebook. Porque ciertamente yo creo que hay un poderío enorme. Bueno, los que somos lectores de tiempo atrás y de todos los tiempos lo sabemos, la capacidad de eso de producir mundos. Yo creo en una escritura que no está nada más reflejando un mundo o representando un mundo, sino que nos lo está produciendo ahí enfrente de nosotros. Y creo que la conexión que logra la escritura, y esto es la ficción o no ficción, pero esta conexión material con nuestro cuerpo, ahora sí que con nuestras células, no solo con los sentidos, sino con cada aspecto de nuestro cuerpo, ahí radica, yo creo, el poder que después se desata en la imaginación y se desata en cambios, transformaciones de cómo vemos el mundo y a lo mejor hasta de cómo nos comportamos y a lo mejor hasta de lo que deseamos, ¿no? E incluso de lo que soñamos. Mi querella con la ficción es que a veces, y ya empecé hace ratito, es una querella de mucho tiempo, la hemos platicado mucho ficción y yo, pero es que a veces los y las que escriben ficción a veces se dan como esta libertad, esta, digamos, página en blanco, ¿no? De decir, como estoy haciendo ficción y como la imaginación rige a la ficción, entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Y yo creo que cualquiera que haya escrito ficción o no ficción sabe que esto es más un mito que una realidad, ¿no? Cada que estamos escribiendo, y esto es algo que no me canso de repetir mucho en los talleres que imparto en la Universidad de Houston, si podemos escribir sin personajes, podemos escribir, si quieren, sin trama, hay libros hermosos sin trama, pero de lo que no podemos prescindir es de un punto de vista, ¿no? Y ahí en el punto de vista, en el qué ve, quién es visto y cómo se ve, en esa relación yo creo que nos estamos jugando no solo, digamos, lo de menos es la verosimilitud de nuestros relatos, nos estamos jugando una relación incluso política con nuestros lectores, ¿no? ¿Quién habla, quién ve, desde qué punto de vista, quién se lo está contando, por qué? Todo eso es lo que me parece que es lo que la escritura, de lo que no puede prescindir la escritura, ¿no? Y yo creo que eso es lo que trae, ese es el conocimiento. Cuando yo estoy escribiendo historia o cuando estoy escribiendo otro tipo cuando estoy ejercitando otro tipo de escritura, digamos, los protocolos son distintos, no es que unos sean más rígidos o más aburridos que otros, ¿no? A veces la gente cree que escribir académicamente es en sí mismo, por definición, aburrido, y yo creo que, bueno, hay escritores que escriben cosas aburridas académicas y cosas aburridas de ficción, o sea, el género no tiene nada que ver, es más bien cómo lo haces y cuáles son tus herramientas, ciertamente, ¿no? Pero creo que híjola, ya nos vamos, ya, qué cosas. Creo que esta cuestión de que tiene la primacía del punto de vista y esa relación con el lenguaje, esas dos cosas juntas son las que ponen el cuerpo en juego, de una manera que otro tipo de escrituras simplemente no hacen, no les interesa o no pueden, ¿no? Pero hacerlo, yo creo que sí hay una relación ahí muy es un relojito implacable que inicia con la primera palabra que pones en esa página, ¿no? O que revisas ya cuando estás viendo el escrito. Y por eso digo, cuando me dicen, no, yo quisiera escribir ficción porque ahí me siento libre, digo, ay Dios, ¿cómo decirte? ¿Cómo decirte? Sí, ¿quién te va a decir esto, amiga? Pero hay reglas que no son universales, pero que le pertenecen a cada obra y a cada ejercicio, que son particulares, digamos, y que son implacables en su mero existir, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, la búsqueda de esa coherencia del personaje de Modesta. Fíjate que ahí es que hubo un montón de cosas que estos personajes a mí me obligaron a preguntarme. Yo no sabía que a mí me iban a ver, déjame ver. Por ejemplo, decías que había una especie de diálogo, ¿no? Alrededor, pero realmente en la novela hay poco diálogo como tal. Pero a mí me interesaba esa raíz dialógica de la relación. Entonces decía, pero ¿cómo le hago para que se note
para que una parte del cerebro, a lo mejor una parte escondida por ahí, note que ahí hay una relación distinta, pero sin que yo le tenga que poner el diálogo enfrente. Y una de las cosas que me acuerdo, una de las decisiones que sí me acuerdo tomando muy, muy conscientemente, hay una parte, los párrafos están escritos como si fueran en tercera persona, porque antes, con 2 líneas de separación, está un pronombre en itálicas que dice él. Y según yo, esa era la gran señal que indicaba que los lectores deberían entender que lo que seguía en tercera persona era en realidad una primera persona que se refería a él, ¿no? Y luego yo digo, al final no importa si los lectores entienden exactamente lo que yo quiero que entiendan, aunque sería mejor, claro, pero el hecho de ver ahí un pronombre solito a una orilla de la página en itálicas, la cuestión es que te tienes que preguntar, ¿y este pronombre qué hace aquí? Y sigues leyendo porque, bueno, te interesa ojalá lo que viene, y a lo mejor no te alcanzas a responder qué es ese él, pero algo dentro de ti ya lo registró. Y entonces ese diálogo, yo creo que yo tenía la idea de que ese diálogo se entretejiera de esa manera sutil y, según yo, inevitable. Uno piensa muchas cosas cuando está escribiendo, eso sí. Y un gran personaje que aparece en el libro es la narradora, ¿no? O sea, la narradora que está detrás, porque eso, digamos que no es tan aparente, pero digamos que aparece una y otra vez. No estoy aquí viendo al hacer un poco una página, ¿no? Donde dice: el mundo está cambiando vertiginosamente del otro lado de las ventanas. La velocidad marea, da náuseas y esperanzas al mismo tiempo. Vértigo, el siglo XX. Entonces, pareciera como que esas tomas de conciencia no son las tomas de conciencia del narrador que utiliza a los personajes como vehículos, ¿no? Para el desarrollo de una conciencia, pues, que va del lector al autor y que es otra vez un espacio de posibilidades. ¿Y tú crees que sea una narradora? No tengo idea, o sea, es una hipótesis. Porque cuando han hecho audiolibros, lo lee siempre una voz masculina, por ejemplo. Y yo asumo que quien hace esa decisión, quien toma esa decisión, es porque ve a un narrador masculino, ¿no? Me llamó mucho la atención que dijeras la narradora, porque ciertamente es otra posibilidad. Nada nos dice que no pueda ser una narradora, ¿no? Porque es quien está viendo todo el desarrollo y está identificando las conductas, ¿no?, de los personajes, pero que también de repente puede elevarse y ver el futuro y el presente, que siempre es tricky, ¿no? Hay una cuestión ahí que se te puede caer todo si eso no funciona bien, ya. Pues es una obra que tiene un enorme embrujo, ¿no? Muchísima riqueza, pero yo no sé, Andrés, por cuestiones de tiempo, si quieras, Cristina, que alguien de tu público, no sé, no quisiera yo, ya estoy saciando mi curiosidad, pero me parece un poco egoísta en cierto sentido, ¿no? Si alguien tiene preguntas. Adelante. Ahí hay una. Pusieron esta amenaza. ¿Cuánto tenemos? No sé, creo que 15 minutos, 10 minutos. 5 minutitos. Pero seguro que tu público. Es que las allá, mira. indicaciones no son claras, diría. No nos dice nada. Si eso quiere decir. Diga, sí, adelante. ¿Me paró? Sí. Sí. Mi nombre es Giovanni y Sí. esto es más como, pues, fan, ¿no? En general, ¿no? De escritores. Ajá. De ti también, ¿no? Ajá. Pero me llamó mucho la curiosidad que en la edición de Tusquets hay un comentario de Carlos Fuentes. Sí. Y yo dije, oh, por Dios, yo muy fan de Carlos Fuentes. Ajá. Y dije, ¿cómo tú, Cristina, te sentiste al que te haya leído Carlos Fuentes? Ajá. Y que haya comentado tu libro? Y eso, pues, da paso a, si hay otras personalidades, otras escritoras, ¿no?, que tú admiras, que te hayan leído y hayan opinado de tu obra, y si esto te impacta, ¿no? A mí sí me impactó incluso nada más ver a Carlos Fuentes en esa opinión que te hizo de tu libro, y dije, oh, por Dios. Bueno, lo que uno siempre quiere es que el libro sea leído, ¿no? Yo creo que esa es la gran ambición. Siempre he dicho que uno desearía que a los lectores, las lectoras les gustara el libro,
pero bueno, eso ya es añadido. Lo importante es que se termine el pacto de la lectura, que se inicie y se termine. Y si el libro gusta, pues qué bien, fabuloso. Y si no, yo creo que se consigue como quiera algo enorme terminando el trayecto juntos, ¿no? Ahora, si no les gusta, no tienen por qué decírselo a los autores, ¿no? Tampoco. Pues uno también tiene su corazoncito, ¿no? Pero yo creo que todas las lecturas son preciosas. Es un privilegio que en un mundo donde tenemos un montón de estímulos, donde hay un montón de cosas que hacer, muchos otros libros que leer, otras experiencias que tener en el mundo, que alguien decida quedarse horas y días a veces con un libro, a mí me parece un gran privilegio y también lo tomo como una gran responsabilidad. Por supuesto, no puedo menospreciar ni decir que el comentario de Carlos Fuentes fue uno en general, fue un comentario muy generoso que le ayudó mucho al libro. También, porque ustedes no lo saben, pero este libro en sus inicios batalló mucho para salir al mundo. Un libro que salió publicado en una edición con toda cantidad de ratas, en una colección donde no debería haber estado, que yo tuve que mandar personalmente al premio Sor Juana, mi editorial no lo mandó, bueno, después lo ganó, o sea, es gran lección para la editorial. Yeah. No. Pero el libro, que tenemos 5 minutos, el libro sí tuvo un inicio como muchos libros, es un inicio difícil para irse abriendo lugar y para ir sobreviviendo y viviendo ahora todos estos 25 años. Y en ese periodo de tiempo yo aprecio todos y cada uno de los comentarios de la gente que abraza y recibe a Modesta Burgos, ahora que ya conocemos su nombre, que imagina un mundo con Joaquín, que se desespera con Eduardo Ligochea, que ojalá piense, tenga estos aires revolucionarios de Diamantina Vicario, que entienda también estas notas las transcripciones que hice también de otros expedientes de la Castañeda. Es decir, cuando hay ese abrazo, cuando eso ocurre, yo creo que es más de lo que uno ha pedido y es un gran privilegio, y gracias por hacer esa pregunta. Una más y ya, ¿verdad? Una más y nos vamos. La última pregunta, sí, aquí adelante. Hola Cristina, mi nombre es Fernanda y quiero agradecerte por compartir a través de estos personajes. Mucho es lo que sí pasaron, sí vivieron. Sí, la parte de la imaginación, pero también dar visibilidad a ese contexto de violencia, desigualdad e historias que ellos vivieron. Mi pregunta es en el sentido de cómo es para ti esta creación de personajes, respetando sí su historia, que es una historia en muchos sentidos desde una situación muy vulnerable, pero también manteniendo esta sensibilidad al momento de compartirlo a través de la literatura. Ya, haces una pregunta complejísima, nos podemos quedar todo un semestre platicando de esto, pero te voy a tratar nada más de compartir el gran reto que significó, las grandes lecciones que a mí me dieron estos personajes. Especialmente hablo de Modesta Burgos porque yo tenía sus palabras ahí, pero creo que la creación de cualquier personaje implica esta pregunta. Yo era una joven, ABD le llamamos All But Dissertation at that point, ¿no? Nada más me faltaba escribir la disertación para convertirme en una flamante doctora, y tenía una beca para regresar a México y hacer investigación en los archivos, es decir, tenía una posición muy privilegiada. Y aquí estaba yo leyendo estos documentos que venían del corazón mismo, de la herida misma de la modernidad mexicana. Los que llegaban a la Castañeda eran los hombres y mujeres, niños también, los más pobres entre los pobres, los que la familia ya no podía con ellos, muchos de ellos tenían, ¿cómo se llama cuando les dan? ¿Crisis epilépticas? Epilépticas, muchos, la gran mayoría de los pacientes de la Castañeda eran descritos como epilépticos, que es una enfermedad que pone una gran presión en las familias, ¿no? En fin, cuando yo encontré los escritos de Modesta, claro, me llamaron la atención, me fascinaron, como lo digo en el pequeño ensayo que ahora está incluido en el libro, fue un flechazo brutal, ¿no? Un flechazo de amor que dura 25 años, tal vez mi relación más larga, por cierto. Pero Modesta me obligó a preguntarme, ¿no?
¿Qué puedo yo en ese momento, ¿no? A inicios, en la vuelta del siglo, tengo yo la capacidad emocional, cognitiva, afectiva, para siquiera entretener la experiencia tan compleja, tan difícil